Amada Iglesia, escucha con atención. No he venido hoy a hablarte de teorías ni de ideas humanas. He venido a revelarte un principio eterno, un misterio que cambia la forma en que la fe se mueve en tu vida. Muchos oran, pero pocos entienden por qué sus oraciones quedan suspendidas en el aire, sin respuesta. Y yo te digo, no es porque Dios no escuche, sino porque falta comprender la dimensión donde la fe se gesta y se convierte en realidad. La Biblia nos enseña que el mundo visible no es todo lo que existe. Pablo declara en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí está la clave. Vivimos en un mundo físico, pero nuestra fe opera en el mundo invisible, en lo que yo llamo la cuarta dimensión. Permíteme ser claro desde el inicio. La primera dimensión es la línea, la segunda es la superficie. La tercera es el espacio físico que ocupamos. Pero hay una más alta, la dimensión del espíritu y de la fe, donde Dios obra y donde las oraciones se incuban hasta convertirse en hechos visibles. Muchos cristianos se quedan atrapados en las tres dimensiones. Miran el problema, sienten la presión, miden la lógica, pero la fe, la verdadera fe, rompe esas barreras y entra en la cuarta dimensión, y allí lo imposible se hace posible. Quiero que lo entiendas con toda claridad. No es un mito, no es una filosofía oriental disfrazada, no es autoayuda moderna. Es un principio bíblico que Jesús mismo nos reveló. Él dijo en Marcos 11:24, por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí Jesús no habla de desear ni de soñar superficialmente. Habla de entrar en la dimensión de la fe, donde ya ves cumplido lo que aún no está en tus manos. Esa es la cuarta dimensión, el terreno donde la oración deja de ser palabra y se convierte en realidad. Hoy voy a llevarte paso a paso para que tu vida de oración no sea repetición vacía, sino contacto con esta dimensión. Porque cuando la descubres, la fe deja de ser teoría y comienza a transformar tu historia. Cuando hablamos de la cuarta dimensión, no estamos inventando un lenguaje extraño. Estamos nombrando lo que la Biblia ha dicho desde el principio. La vida del Espíritu es superior a la vida de la carne. Mira lo que declara el apóstol Pablo en Romanos 8:5-6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí está la diferencia. El hombre común se limita a lo tridimensional, lo que toca, lo que mide, lo que calcula. Pero el creyente que vive según el Espíritu camina en otra esfera. La cuarta dimensión es esa esfera donde la mente, la fe y el Espíritu Santo se unen para traer al presente lo que está en el corazón de Dios. Permíteme darte un ejemplo claro. En la tercera dimensión, Abraham veía un cuerpo envejecido, una matriz estéril, una promesa que parecía imposible. Pero en la cuarta dimensión, él ya veía a Isaac en sus brazos, porque creyó en esperanza contra esperanza. Romanos 4:18. Eso es moverse en la cuarta dimensión, mirar lo invisible hasta que lo invisible moldee lo visible. Escucha con atención, cada vez que doblas tus rodillas, tu oración sube a esta dimensión. Allí se encuentra con el altar de Dios, donde se incuban los milagros, y como un bebé en el vientre, lo que es invisible comienza a tomar forma hasta nacer en lo físico. Por eso, Jesús insistió en que no dudáramos en el corazón. Él dijo en Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mira bien, Jesús no dijo que el monte se movería porque lo miras, ni porque lo empujas, ni porque lo deseas. El monte se mueve porque hablas desde la dimensión de la fe, donde ya ves cumplido lo que tu palabra proclama. La cuarta dimensión es el terreno donde tu fe toca la eternidad. Es el lugar donde la palabra de Dios, tu confesión y tu oración se unen para alinear el cielo con la tierra. Amada Iglesia, escucha bien. La fe no es un pensamiento pasajero ni una emoción momentánea. La fe es como una semilla que necesita ser incubada en la cuarta dimensión hasta dar fruto en la tierra. Jesús mismo explicó este principio en la parábola del sembrador, Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra
Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Dónde está esa buena tierra? En el corazón que ha aprendido a incubar la palabra en la dimensión del Espíritu. Pasos para incubar la fe. 1. Ver con los ojos del Espíritu. Antes de que la respuesta llegue, debes verla dentro de ti. Hebreos 11:1 lo dice con claridad. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso significa que en la cuarta dimensión ya sostienes lo que en la tierra aún no aparece. 2. Confesar con autoridad. La fe incubada debe ser hablada. El poder de la lengua conecta lo invisible con lo visible. Proverbios 18:21 lo afirma. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Cuando declaras la promesa de Dios sin vacilar, el mundo espiritual comienza a moverse. 3. Orar sin cesar hasta que nazca la respuesta no es repetir palabras, sino mantener el vientre espiritual caliente con oración constante, como Elías en 1 Reyes 18:42-44, que oró 7 veces hasta que la nube apareció, aunque al principio no se veía nada. 4. Rechazar toda voz de duda. La incubación se rompe cuando dejas que la duda entre. La cuarta dimensión se activa con perseverancia. Santiago 1:6 advierte, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Amados, incubar la fe es trabajar en el secreto, como una madre que gesta en silencio. Nadie ve el proceso, pero el día de dar a luz llega. Así es en la cuarta dimensión. Lo invisible se forma, se desarrolla y finalmente se manifiesta. Amados, Dios nunca nos pide caminar por un sendero que Él no haya trazado antes. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos hombres y mujeres que entraron en la cuarta dimensión y vieron lo imposible volverse realidad. 1. Noé. Cuando Dios le habló de un diluvio, no había una nube en el cielo. Noé, en la tercera dimensión, veía sol y tierra seca, pero en la cuarta dimensión ya veía el arca flotando. Por eso, perseveró construyendo durante años, mientras otros se burlaban. 2. Josué y los muros de Jericó. Humanamente, una muralla inexpugnable, pero en la cuarta dimensión ya estaba derrumbada. Josué caminó alrededor de ella 7 días, porque veía lo invisible antes de que cayera ante sus ojos. 3. La viuda de Sarepta solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. En la tercera dimensión, todo acababa en una última comida, pero al obedecer la palabra profética, entró en la cuarta dimensión, vio provisión donde otros veían escasez, y su harina no se acabó. Así también ocurre hoy. He visto enfermos terminales que, al creer en la promesa de Isaías 53:5, por sus llagas fuimos nosotros curados, comenzaron a incubar su sanidad en oración. Mientras la medicina decía, no hay salida, ellos confesaban vida. Y en la cuarta dimensión, esa fe comenzó a transformar su realidad. He visto iglesias pequeñas, sin recursos, levantar templos y misiones porque los pastores se atrevieron a soñar en oración, a visualizar en el espíritu lo que no tenían en lo físico, y lo invisible dio a luz a lo visible. Quiero que entiendas esto. Tus circunstancias no son la última palabra. La deuda no es la última palabra. El diagnóstico médico no es la última palabra. La soledad no es la última palabra. La cuarta dimensión es el lugar donde la palabra de Dios reescribe tu historia. Allí aprendes a llamar vida donde hay muerte, abundancia donde hay vacío, milagro donde hay imposibilidad. Amada Iglesia, hemos recorrido juntos el misterio de la cuarta dimensión. No es un concepto humano, ni un truco mental, ni un entusiasmo pasajero. Es la dimensión donde la fe verdadera respira, crece y transforma la realidad. Jesús dijo en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Él no prometió que veríamos antes de creer. Nos enseñó que al creer, al entrar en esa dimensión invisible, nuestros ojos verán lo imposible suceder. La cuarta dimensión no es un lugar reservado para pastores, profetas o grandes líderes. Es para cada hijo e hija de Dios que se atreve a caminar más allá de lo visible. Quiero preguntarte hoy, ¿seguirás orando solo desde la tercera dimensión, repitiendo palabras que nunca esperan respuesta? ¿O entrarás en la cuarta dimensión, donde la oración se convierte en semilla
y la fe en el terreno fértil donde todo germina. Amados, el mundo está lleno de cristianos resignados que oran sin expectativa, pero el Señor busca hombres y mujeres que se atrevan a incubar promesas en su espíritu, a declarar su palabra con autoridad, a vivir como si el milagro ya hubiera sucedido. En la cuarta dimensión, el enfermo comienza a confesar sanidad aunque su cuerpo tiemble. El pobre comienza a ver provisión aunque su mesa esté vacía. El quebrantado comienza a cantar victoria aunque las lágrimas sigan corriendo. Porque allí, en ese nivel espiritual, Dios obra en silencio, preparando lo que pronto será visible. Hoy te digo con toda autoridad, no te conformes con oraciones vacías, no te detengas en lo que tus ojos ven, entra en la cuarta dimensión. Visualiza la promesa, confiesa la palabra, resiste la duda y espera el nacimiento de tu milagro. Y cuando llegue, tu vida será un testimonio vivo de que el cielo gobierna sobre la tierra, que esta revelación arda en tu espíritu, que no la escuches solo con la mente, sino que la abraces con todo tu corazón, porque la cuarta dimensión no es teoría, es la atmósfera donde los hijos de Dios aprenden a vivir cada día. Amén.